Bueno, Estados Unidos es capaz de invadir México con tal de preservar sus derechos entrecomillados petroleros. Es el gran vencedor de y no es el petróleo que le llamamos nosotros somero. Es no solamente el shale gas, que ahí viene la privatización, la quieren obligar. Salió el decreto de Peña antes de irse de la privatización del agua, porque con el agua tú operas el famoso fracking, que es la fracturación hidráulica, necesita grandes cantidades de agua. Fíjate qué importante. Andrés Manuel dijo que eso sí lo va a echar abajo. Además, cancerígeno, crea sismos, lo que digas, sí. Man. Esa parte sí, Andrés Manuel vi que se clavó fuerte, pero aquí viene lo principal. En aguas profundas es donde está la riqueza petrolera de México, en el Golfo de México, que junto, y ahí te va, geopolítica pura, que no es de este año ni de antier, es un proyecto que tiene Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, es el mar Mediterráneo del continente americano. ¿Y en qué consiste el mar Mediterráneo del continente americano? La suma del Golfo de México más el mar Caribe. Y en el mar Caribe están ustedes. Todo el Golfo de Maracaibo. Estás hablando la mayor zona petrolera del mundo. Olvídate del Golfo Pérsico. Olvídate del Golfo Pérsico. Pero eso no viene de hoy. Claro. Viene desde Spigman, que fue el holandés estadounidense quien manejó ese concepto. Fíjate cuál concepto. Mar Mediterráneo del continente americano. Y ahí es donde nos hermanamos. Al final del día, Venezuela, México, estamos hablando de grandes países petroleros. Claro. Por eso, tú, regresando, es capaz de revertirlo. Mira, te lo dice alguien a quien él le hace el prólogo, que hago otro libro. No, disculpa que esté hablando de esto, pero lo que pasa es que yo a eso me dedico, ¿no? Claro. Es que Jalife se pasó hablando de sus libros. Bueno, pues eso lo hice, nadie lo ha hecho, entonces yo lo hice. En México nadie lo hizo. Claro. Uno que se llama Muerte de Pemex, Suicidio de México. Se lo envié a Andrés Manuel y le puse La tercera es la vencida. Y eso es eslogan de campaña. La tercera es la vencida. A lo que quiero llegar. Si hoy, porque las fechas son fundamentales, no es lo mismo el 2006 cuando salimos a la calle a protestar, donde fuimos al Senado a enunciar por qué no era compatible con la seguridad nacional de México, porque nosotros estamos adaptándonos a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, y la seguridad nacional de México, ¿dónde queda, no? Claro. No es compatible soltar el petróleo porque en ese momento ya habremos arrojado nuestra mayor carta estratégica, que ahí Estados Unidos todavía nos seguía respetando. ¿Por qué a Peña Nieto le dan una patada donde te conté? En el momento que soltó el petróleo. Si Peña Nieto no hubiera soltado el petróleo, no lo hubieran maltratado como lo trataron luego. Entonces, en resumen, hoy tienes, si yo fuera hoy, fíjate, 2006, bueno, fue la reforma, trataron de hacerla en 2009, precisamente Meade era secretario de Hacienda de Calderón, don't forget. Por eso él es la transición que se da con Peña con 3 puestos en el gabinete, curiosamente. Era el ungido por ese proyecto de integración energética de Norteamérica. Pero fíjate lo que son las cosas. Si tú me preguntases hoy en 2018, y yo estoy asesorando a Andrés Manuel, ¿conviene revertir la reforma energética? Puedo pensar como patriota, y lo otro quizás sea más patriota porque es más costoso. Le diría que no, por una sencilla, no quiero que me invada Estados Unidos. Quienes no conocen la historia de México, nosotros tenemos un museo de las intervenciones. Yo lo primero que hago a mis alumnos, los envío a que vean el museo. Se asustan, no lo creen. 13 intervenciones. Una fue hasta por una guerra de pasteles. Tomaron de pretexto que no se le pagó un francés unos pasteles y vinieron los franceses a invadirnos. Y ya no se diga, los estadounidenses han entrado como en su casa. Tienen ahora 4,000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera. Sí. Es decir, no estás jugando. Es decir, con Estados Unidos, y el muro, y para México, de devolver una cantidad de migrantes. Bueno, y el maltrato, la separación cruel de los padres y los hijos. Sí. No, pero además, ¿cómo puede hablar Estados Unidos después de eso de derechos humanos? Es aberrante. Entonces, en resumen, no tiene fácil esa parte Andrés Manuel. Necesita de mucha flexibilidad. ¿Y dónde va a estar el barómetro?
donde los Estados Unidos van a percibir si va a querer revertir o no. Lo van a dejar revertir la reforma educativa. Es así, porque además ni es educativa, era laboral, por las cuestiones de las pensiones de los trabajadores, de los profesores. La reforma energética... Allí sí tocan los intereses de Estados Unidos. Ahí ya te estás tocando los intereses de Estados Unidos y ahí sí nos podemos tener serios problemas.